7 cuadrado. Bienvenidos a 37 cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. Comenzamos. Bueno, pues venga, voy a empezar. Muy buenos a todos, bienvenidos, yo soy Xavi y esto es 37 Cuadrado Podcast, vuestro podcast de confianza. Hoy estamos con Ibra, me encanta que nos haya regalado su tiempo para estar aquí porque Ibra, le conocí a través de otro podcast que me recomendaron y su visión de la vida, sus experiencias me parecen espectaculares. Tiene una visión que, ya verás, nos va a dejar indiferentes. Ibra, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de compartir con el auditorio pues estos temas que siempre me han gustado y yo contentísimo de poder hablar de esto, compartir un poco. Bueno, pues más contento estoy yo de que estés aquí. Ibra, mira, si te parece, haz una breve introducción sobre ti, sobre lo que has hecho, para que la audiencia entienda quién eres y qué haces, y entonces a partir de ahí ya arrancaremos a llevar la temática. Claro, yo me dedico a investigar ya desde los últimos 10 años, más o menos. Me dedico a investigar el tema de las plantas sagradas, de las sustancias psicodélicas, en general los estados alterados de conciencia, los estados no ordinarios. Pero bueno, desde los últimos años he estado tratando de llevar el tema hacia sus bordes, en el sentido de tratar de conectar las implicaciones que tienen pues estos estados con otros temas que son igualmente tabú, ¿no? Como puede ser la intersección que hay entre los estados alterados de conciencia y la tecnología, ¿no? O las llamadas sincronicidades, qué es lo que ocurre detrás de las sincronicidades. Igualmente temas cercanos a la magia, al misticismo, al ocultismo. Entonces, pues bueno, me dedico ahí como que a trazar puentes entre todos estos temas que a primera instancia pueden parecer independientes y desconectados, pero que en sí hay muchos puntos de conexión y pues bueno, eso es un poco lo que he estado estudiando y de vez en cuando comparto esta información en podcast, en foros, en congresos de discusión de estos temas y mi trabajo diurno es como asociado de comunicaciones del Instituto Chacruna, que es una de las organizaciones líderes en los Estados Unidos trabajando el tema de plantas sagradas y su relación con los descubrimientos que hace la ciencia. Bueno, mega interesante, Ibra, de verdad. Mira, para que nos pongamos, para darle una línea temporal, que esto del tiempo también tiene su qué, que ya lo hablaremos luego. ¿Cuál fue tu primera experiencia con estas plantas? ¿Cuál fue tu primera experiencia y que te hizo cambiar, pues, o virar hacia este camino? Sí, justo hace poco tuve que hacer este mismo ejercicio, ¿no? Como de recapitular sobre mis experiencias y definitivamente, cronológicamente, digamos, mi primera experiencia fue con cannabis, hará 12 años, 13 años, no es tanto en realidad, pero fue una experiencia muy, muy divertida porque fue una ingestión de cannabis, no fue fumar, no fue vaporizar, no fue nada de esto, sino que fue comido a través de unos hotcakes. Y pues bueno, fue una experiencia bastante interesante. Creo que en realidad lo que podría mencionar que puede ser relevante es esta cuestión de como cuando se
produjo la entrada a este otro estado, de pronto cosas que no nos tendrían que dar risa, de pronto empezaron a convertirse en muy graciosas, ¿no? Esencialmente, si bien eso puede parecer algo secundario o sin importancia, para mí fue muy valioso porque pude notar una transformación casi inmediata de mi personalidad y de mi sentido del humor. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia empecé a desarrollar un gusto por investigar todos estos otros estados, todas estas posibles formas de modificar el estado de conciencia. Y el valor de esa experiencia, más allá de una cuestión meramente anecdótica de un tipo que come cannabis, es en realidad que ahí me di cuenta del potencial que tienen estas plantas para transformar aspectos profundos de la psique y de la personalidad. Entonces, sí, creo que esa sería mi primera experiencia. Pues mira, para que lo sepas, también fue la mía, la primera y la única, porque no tienes más, fue exactamente igual. Lo digo en serio. Y fue accidental. Pero te puedo decir que sí, que la percepción de la realidad cambió. Claro. Y la verdad es que me pareció algo fascinante, aunque fue algo accidental. Fue fascinante. Mira, sé que hablas de estados, ¿vale? De estado, no estado de estado como el gobierno y los estados que nos mandan, sino lo tienes como una nomenclatura que le llamas falacia del estado único. Eso es algo que me parece muy interesante y que ya desarrollaste ya en el podcast, en otro podcast, y creo que me gustaría hablar sobre esto, que expongas en qué te basas en esto y todo eso. Claro. Ese concepto, el concepto de falacia del estado único, no es propiamente algo que yo haya desarrollado. Es producto de la investigación del doctor Thomas Roberts, que es un profesor de psicología en la Universidad de North Illinois, en Estados Unidos. Y este señor, que bueno, lleva 50, 60 años estudiando el tema, es uno de los veteranos ahí en la academia. Él ha desarrollado este concepto para señalar cómo se ha creado básicamente la idea de que únicamente el estado ordinario de conciencia, es decir, este estado de alerta que es bajo el cual tratamos de estar todo el tiempo, o al menos durante la vigilia, durante la parte del día que le llamamos estar despiertos, en cómo este estado básicamente se asume como el único estado útil para la vida humana, para la experiencia humana. Es decir, nuestra sociedad descarta casi automáticamente, sistemáticamente, todos aquellos estados que no forman parte de lo que podríamos llamar el estado único, con una excepción, que es básicamente el alcohol, ¿no? O sea, nuestras sociedades, sin importar en qué cultura nos encontremos, en la gran mayoría de ellas está socialmente permitido el hecho de que uno pueda embriagarse una vez a la semana o una vez al mes, y está anotado dentro de lo respetado, dentro de lo considerable, ¿no? Cualquier persona puede, digamos, disfrutar del alcohol sin tener mayores problemas. Sin embargo, cuando hablamos de estados donde la conciencia es capaz de percibir fenómenos o planos de existencia o entidades o formas de inteligencia no humanas mediante otros estados, esos estados son automáticamente descartados y llamados simple y sencillamente alucinaciones, ¿no? Como si fuera un estribillo o una frase fetiche que simplemente al enunciarla desacreditas todo lo que cualquier persona que haya podido atravesar por uno de esos estados te pueda compartir, y de paso también evitas a un nivel académico o a un nivel riguroso, investigativo, evitas el profundizar en ese tema, evitas explorarlo, evitas definirlo, sencillamente nombrándole alucinación, ¿no? Y eso es muy importante de decirlo porque
porque ni siquiera la propia ciencia sabe a ciencia cierta, valga la redundancia, en qué consiste una alucinación o qué es una alucinación. Sencillamente es un tag, es un sello, ¿no? Es una etiqueta que le ponemos a estas experiencias y a estos fenómenos para evitar lidiar con la complejidad de lo que nos está poniendo enfrente todo este tipo de situaciones. Entonces, la falacia del estado único es básicamente esa idea, la idea de que solo el estado ordinario de conciencia, el estado alerta, de vigilia, es el único amigable o favorable a la experiencia humana. Y sin embargo, también cuando miramos un poco esto más de cerca podemos darnos cuenta de por qué el estado único es enarbolado como la vía fundamental para la sociedad moderna, y es porque simple y sencillamente es un estado donde se le da prioridad a todas aquellas conductas y valores que son amigables, digamos, con el propósito último de una sociedad capitalista, que es esencialmente la producción, ¿no? Entonces, todos aquellos estados de conciencia que le permiten al individuo producir, acatar órdenes, restringirse a una cierta forma de percibir y de actuar en la realidad, son únicamente aquellos que pasan a ser aceptados. Y todos estos otros estados donde aparentemente no hay una utilidad que pueda coincidir con la lógica capitalista, todos estos otros estados, pues básicamente son descartados, como mencionaba antes. Entonces creo que esa es como una buena introducción o panorámica general de lo que habla esta idea del estado único, de la falacia del estado único. Sí, bueno, cuando te refieres a capitalista o a sociedad humana en general, ¿no? Porque entiendo que hay humanos quizás no en el mundo occidental, o que tengan menos medios que el mundo occidental, que también existen y ven una realidad. Ya pueda ser a través de la religión o a través de otros credos, pero que no acepten tampoco, o que se dé esa nomenclatura a las alucinaciones, como tú has dicho, parece como para desprestigiarlo y darle una solución rápida a ese tipo de fenómenos. Es correcto. Entonces, cuando enfatizamos ahí en las alucinaciones, como se dicen vulgarmente, ¿no? Como ese es el punto donde quiero entrar. ¿Cómo entramos en ese estado para empezar a vivirlo? ¿O cómo eres capaz de separar el mundo humano con los sentidos humanos y qué hay o qué ves o qué sientes? Bueno, no sé si entendí al 100% la pregunta, pero la cuestión esencial es que cuando estamos bajo el estado ordinario de conciencia y prácticamente también cuando no lo estamos, toda nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de redes filtrada a través de nuestro sistema nervioso central y de los canales sensoriales. Entonces, podemos estar seguros de lo que percibimos porque tocamos las cosas, ¿no? Claro. Yo estoy tocando una mesa, ¿no? Y la información pasa de la mesa a mis dedos, y mis dedos envían toda la información por los canales sensoriales, y de esa manera yo estoy seguro que estoy tocando una superficie sólida. Sin embargo, lo que parece ocurrir, al menos fenomenológicamente en algunos de esos estados expandidos de conciencia, es que el sistema nervioso empieza a detectar inputs o entradas de información que no necesariamente corresponden a los canales sensoriales típicos, sino que de pronto pueden ser simplemente informaciones que se producen dentro de la mente y que se expresan a través de una cierta imaginería visual. Pero como esto no proviene, no puedes detectar un origen a partir de un canal sensorial específico, eso mismo vuelve muy fácil la posibilidad de que las personas puedan pensar que esta información se está creando de la nada. Entonces, el contenido que ocurre en estas experiencias tiende a ser muy etérico, en el sentido de que es menos sólido que estar viendo una película en la televisión, que sabes que la película está ahí, sabes que la televisión está ahí,
Sin embargo, en estas otras experiencias, al tratarse de contenido más etérico, cuyo origen sensorial no puede ser rastreado a un sentido específico, eso vuelve más difícil darle un voto, digamos, de credibilidad o un voto de confianza a que en estas experiencias llamadas alucinatorias puede esconderse detrás algo de profundo valor, ¿no? Sin embargo, si volteamos a ver lo que ciertos filósofos y estudiosos del tema han hablado al respecto, como por ejemplo el gran Aldous Huxley a través de su novela Las puertas de la percepción, ahí mismo él postula la idea de que en realidad lo que está pasando o lo que ocurre es que la conciencia estaría limitada a un rango de frecuencia específico y que básicamente al introducir todos estos otros agentes como plantas, sustancias, otro tipo de drogas, básicamente lo que se está afectando es el flujo que modula la regulación de cuánta información es capaz de procesar la conciencia y que de esta manera tenía la válvula, ¿no? Él hablaba de la conciencia bajo la metáfora o bajo la analogía de una válvula reductora, ¿no? En el sentido de que la válvula reduce la cantidad de información que puede entrar. Estamos hablando quizá de un estado más ordinario de conciencia, porque si la válvula misma se amplía, también se va a expandir y se va a transmitir otro rango de información quizá mucho más abarcativo, mucho más amplio, ¿no? Entonces, esto digamos que puede servir como una manera de entender de que bajo esa orden de ampliar la cantidad de información que la conciencia es capaz de producir, empezarían también a suceder otros mecanismos que a priori podrían ser desconocidos, ¿no? Esos mecanismos, por ejemplo, hoy en día la neurociencia los está estudiando mucho, ¿no? Que es esta idea de que cuando un estado no ordinario de conciencia se está dando dentro de la psique o dentro de la mente, pero también dentro del cuerpo, en realidad lo que está ocurriendo es un proceso de comunicación entre distintas regiones del cerebro que normalmente no se están comunicando, ¿no? Entonces, esta nueva comunicación produciría formas más o menos novedosas por las cuales se expresaría esa comunicación. Esas nuevas formas de expresión puede ser de pronto una idea, puede ser de pronto un fenómeno extraño, un fenómeno paranormal o un fenómeno de sincronicidad que se puede llegar a dar, o también puede ser simple y sencillamente una visión. Lo que pasa es que como estos canales y estas conexiones no son normalmente llevadas a cabo, es muy puede resultar muy chocante para una persona de pronto asignarle una cierta validez como una forma válida, digamos, de obtener conocimiento. Dentro de... ¿conoces algún caso, o tú mismo, si has llegado a tener, gente que haya sido capaz de tener una interacción consciente dentro de estos estados alterados? O sea, interacción consciente me refiero a que estando ahí dentro de ese poder decidir hacer algo o no hacer o deshacer. ¿Entiendes a qué me refiero? Sí, ¿te refieres como a ser capaces de modificar lo que se está percibiendo? Sí, una interacción dentro de voluntad, digamos. Sí, muy bien. No entrar, sino una vez dentro, interactuar con aquello que ves allí o sientes allí. Uh-huh. Interactuar de forma consciente. Claro. Sí, eso es... Uh-huh. Sí, esa es una característica bastante común de cierto tipo de sustancias, ¿no? Que desde la ciencia reciben el nombre de psicodélicos, ¿no? De sustancias que manifiestan la mente, pero digamos que dentro de estas sustancias existe una en particular llamada dimetiltriptamina o DMT, de la cual se han escrito muchísimos libros, se han hecho documentales, ¿no? El famoso documental de la molécula de espíritu. Y saco el tema de esta molécula porque precisamente uno de los fenómenos más característicos de las experiencias con esta sustancia tienen que ver con interacciones que hay con entidades dentro de los universos a los cuales nos transporta esta molécula, ¿no? Entonces existe una
gran cantidad de casuística que ha sido registrada por investigadores que trabajan en el tema. Y también, por supuesto, conozco de primera mano multitud de casos de este tipo de situaciones donde cuando la persona ingresa al estado a través de estas sustancias, se presentan entidades. Y estas entidades que se presentan suelen presentarse con un cierto, con un sentimiento que subyace a esa experiencia, y ese sentimiento subyacente es básicamente la sensación de que estás experimentando algo igual de real que la realidad, o incluso más real que la realidad. Es decir, uno no ve a estas entidades como si fueran cosas sobre las cuales te queda duda de si en verdad existen o de si las estás tú inventando, sino que son tan reales como la sensación que tengo ahora mismo al estar conversando contigo, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, los científicos son muy cautelosos con este tema, no se atreven a decir, son entidades reales que coexisten junto a nosotros en una dimensión paralela. Tampoco te dicen son totalmente mentira. Hoy en día una de las posturas más, digamos, empleadas por los académicos y por los investigadores es que se trata un poco de ambas cosas, ¿no? Se trata de una especie de proyección, una proyección psicológica de la persona que ingiere la sustancia, digamos, en contacto con otras informaciones que están ahí afuera, ¿no? Podríamos decir que son los famosos arquetipos de los que hablaba Carl Gustav Jung, ¿no? O el inconsciente colectivo lleno de todas estas otras ideas que interactúan con nosotros. En fin, hay muchísimas hipótesis, ¿no? Lo interesante de este tema es que el solo hecho de plantearnos la posibilidad de contactar con otra forma de inteligencia que no somos nosotros, que no son los seres humanos, a través de una vía farmacológica, puede abrir también puerta para conocer más sobre los universos a donde nos remiten estas sustancias, pero también sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces es todo un tema que ha fascinado y capturado el interés de muchísimas personas alrededor del mundo en los últimos años. Increíble, me parece algo espectacular. Cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? De que, bueno, pues que pueden ser seres de otras dimensiones o que tú puedes contactar. ¿Crees que hay alguna relación también que vaya conectada con la muerte? Quiero decir, como que se pasa, cuando tú mueres, tu físico desaparece. ¿Hay algo más que trasciende a otro lugar, a otro? Esto es un poco ya más espiritual, no tan científico, ¿no? Pero creo que es una pregunta intrínseca en el ser humano, porque la muerte es la pregunta eterna en el mundo humano. Entonces, ¿crees que tiene que, o que puede haber alguna conexión con todo esto? Claro, sí. Sí, y puedo decir sí a dos niveles. A un nivel personal es lo que en realidad creo que está pasando ahí. Creo que la mayoría de las experiencias con estas sustancias básicamente son pequeñas mini muertes, ¿no? Wow. Son pequeños entrenamientos, pequeñas simulaciones de la muerte propia. Y también a un nivel más general, hay muchos investigadores que también han hablado de esto, ¿no? De hecho, el propio libro que mencioné hace un momento, DMT, la molécula del espíritu, también menciona como, por ejemplo, el tema de la DMT puede ser relacionado con el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de la fenomenología que se presenta en este tipo de experiencias que también pueden ser mapeados o cartografiados dentro de ancestrales mapas de conocimiento, donde básicamente se exploraba un poco cuál era la ruta que tomaba el espíritu humano al momento de morir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también se ha especulado que la dimetiltriptamina, la molécula esta de la que estamos hablando, en teoría podría
es una hipótesis bastante polémica, ¿no? Hay varios argumentos que la contradicen, pero no deja de ser interesante mencionarla. El hecho de que la dimetiltriptamina podría ser segregada por la glándula pineal al momento de la muerte, ¿no? Entonces, de hecho, eso explicaría por qué algunos de los estados o de los efectos o de los fenómenos que aparecen en estos estados tienen mucho esta constante referenciación simbólica al proceso de la muerte, ¿no? Es decir, se ven extraterrestres, se ven entidades no humanas, pero de igual forma hay gente que ve a los ángeles, hay gente que ve deidades, ¿no? Entonces, como te comento, hay un cierto interés general del público que vincula el tema de las experiencias cercanas de muerte con la segregación de psicodélicos naturales en el cerebro, pero también de forma personal y por muchos otros psiconautas que conozco, podemos encontrar ciertos vínculos o ciertas conexiones entre recorrer estos estados como una especie de entrenamiento para el momento de la muerte. Okay. Muy interesante. A ver, aquí, claro, el tema es que, claro, el momento de la muerte, sí, de forma natural lo segregas porque te estás muriendo ya. Pero a mí lo que me cautiva o esa esperanza que tenemos todos, creo yo, que se da muchas veces a través de la religión y tal, es ese paso, ¿entiendes? Del paso físico al paso del que hemos hablado ahora. Entonces, ¿no crees quizás que simplemente, ojo, parecerá cruel, que a veces no lo hacemos simplemente por pura esperanza, dar estas explicaciones, decir, es que no quiero desaparecer, ¿sabes? Nos da miedo a todos, ¿sabes? Claro. Sí, no, o sea, creamos justificaciones intelectuales para tratar de darle forma a todo, ¿no? Claro. En este caso, más bien creo que independientemente de lo que uno pueda ver o sentir en estas experiencias con DMT o con cualquier otra sustancia, creo que al margen de todo eso hay un montón de evidencia que señala sobre lo poco lógico o coherente que suena un universo donde la energía pueda destruirse como lo plantea la idea de la muerte biológica. Más bien el hecho de que no seamos capaces de medir qué es lo que ocurre con la conciencia después de la muerte biológica no tendría que ser argumento para asumir que todo se termina y que todo acaba, cuando las propias leyes de la física en el universo hablan de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Claro. Por lo tanto, si la energía está en un constante proceso de transformación, sería más o menos normal asumir que el siguiente estado de transformación de la energía tendría que ver con formas más sutiles y por lo tanto menos densas, y por lo tanto tiene toda la lógica que los procesos de continuación después de la muerte biológica tengan que ver con cosas no necesariamente físicas. Eso tendría que abrirnos a la posibilidad de empezar a estudiar fenómenos no físicos, lo cual le cuesta muchísimo trabajo a la ciencia, porque la ciencia, al dedicarse al estudio de las cuestiones más básicas del universo, es decir, aquello que puede ser medido, tocado y cuantificado, automáticamente desacredita, como hablábamos al inicio del programa, ¿no? Desacredita todas aquellas otras cuestiones que no puedan tener su origen en la estupidez de la materia. Por eso, si consideras toda esa otra todas las investigaciones que hay con respecto a estudios de la conciencia, experiencias cercanas de muerte, experiencias extracorpóreas, sueños lúcidos, viajes astrales, y empiezas a juntar toda esa información al margen de tú experimentar o no un estado psicodélico, todo eso en sí mismo ya está apuntando a la idea de que existe una vida después de la muerte biológica. Ahora, cuando a eso le sumas que en estos otros estados de conciencia, los cuales además tienen el historial y bagaje de miles de años de haber sido utilizados por culturas ancestrales como medios inductores para recrear muertes, digamos, psicológicas, entonces uno puede empezar a unir los cabos y a decir, ok, ¿no será que todas estas
posibles investigaciones que apuntan a que exista vida después de la muerte. ¿No será que eso es en realidad lo que ocurre cuando todos estos psicodélicos, no siempre, pero ciertos psicodélicos, ciertas familias de psicodélicos y cierto tipo de experiencias dentro de estas familias sí pueden llevarnos a hacer ciertas transiciones dentro de nuestro estado de conciencia que tengan alguna reminiscencia con el proceso de vida-muerte? Bueno, pues espero, al menos espero y deseo que el día que nos llegue, porque nos va a llegar a todos, te va a llegar a ti, me va a llegar a mí, nos va a llegar a todos, al menos que quede esa esperanza de que la conciencia de quiénes somos y de nuestros recuerdos y de lo que somos, pues quede ahí y sigas desarrollándote como otro tipo de ser o lo que sea. Eso es lo que más miedo nos da a todos, y yo creo que es a lo que anhelamos todos que ocurra. Claro. Hablando de realidades, hablaste también, y creo que las realidades artificiales, o sea, como que el hecho de vivir en una realidad artificial, tipo como Matrix, ¿no? Como se habló en Matrix. Yo tengo una teoría, que es que quizás, bueno, ya has llegado tú a este punto también, y es como que, vale, ok, si determinamos que nuestra realidad es artificial, podría ser que nosotros a la misma vez ya estemos creando universos artificiales con las inteligencias artificiales. ¿Sabes a qué punto quiero llegar, no? Sí, es un súper tema. La idea de que nuestra realidad podría ser una especie de simulación generada por computadora puede sonar a primera oída como algo fantasioso, como algo delirante, como algo propio de una historia de ciencia ficción, pero no como algo que tendría que ser considerado en serio. Sin embargo, cada vez hay más y más evidencia que nos tendría que orillar a considerar seriamente este tema. Esto fue propuesto por ahí del año 2000, por ahí de los años 2000, por un filósofo de la Universidad de Oxford, el profesor Nick Bostrom, y Bostrom básicamente sugería la posibilidad de que si una civilización, digámoslo así, millones de años más avanzada que la nuestra, empezara un proceso de desarrollo tecnológico tal y como el que nosotros hemos empezado con videojuegos, con películas, etcétera, etcétera. Si partimos de esa base y pensamos en los avances que tenemos hoy en día nosotros como cultura humana, como civilización, a eso agregamos 1.000.000 de años más de avance, entonces podríamos asumir que no sería nada difícil la existencia de una civilización humana o extraterrestre, digamos, que hubiera llegado al grado tecnológico, al grado de avance en ingeniería lo suficientemente avanzado para generar una realidad simulada totalmente. Ahora, si una sociedad así existiese, ¿qué nos da la garantía de no pensar que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo? Y de hecho, si te das cuenta, parece que es lo que nosotros estamos haciendo como cultura con el tema del metaverso, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, el tema de la computación cuántica, con el tema de la robótica. Estamos creando como que diferentes planos de existencia, ¿no? Y parece que esto de lo que hablan diferentes culturas, como los hindúes cuando hablan acerca de Maya, del mundo de la ilusión, o de los gnósticos, un poco ya más occidentalizado el tema, pero los gnósticos también hablan acerca de que la realidad no es más que una construcción, una falsa prisión, una falsa realidad que crea un personaje que ellos llaman el demiurgo. Entonces, todas estas cosas que aparecen en las antiguas mitologías y en antiguas historias de culturas ancestrales, de pronto parecen tomar más peso que nunca a partir de darnos cuenta de hasta dónde nos está llevando nuestro propio desarrollo tecnológico y de cómo en realidad la idea de la simulación no es más que algo que está rearmando desde el pasado, se está rearmando en el presente,
y cobrará cada vez más fuerza hacia el futuro, simple y sencillamente por el mismo avance tecnológico al cual nosotros estamos llegando. Entonces, así como podríamos ser producto de una simulación creada por una civilización humana o alienígena del futuro, es muy probable que nosotros también nos estemos dirigiendo con el paso del tiempo a desarrollar nuevas simulaciones hasta convertir todo esto en una simulación que está dentro de una simulación, que adentro de ella hay otra simulación y dentro otra simulación y así ad infinitum, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que está llamando la atención de muchos científicos, pero que, como todos los grandes temas enigmáticos del universo, son cosas que no puedes comprobar que sea verdad, porque ¿cómo comprobamos eso? Y tampoco podemos comprobar que sea mentira, ¿no? Entonces nos mete en uno de estos callejones filosóficos en donde, por eso a muchas personas no les gusta hablar de esto, porque es como, esta conversación ni me va a poder persuadir de que vivimos en una simulación, aunque tú creas eso, y tampoco yo te voy a poder convencer de lo contrario, aunque yo cree totalmente en eso otro, ¿no? Lo único que aquí yo siempre menciono es como esta cuestión de la importancia de experimentar en primera mano, ¿no? De la importancia de que uno mismo pueda sacar sus propias conclusiones a través de las posibilidades que nos ofrecen ciertas vías de expansión de la conciencia, donde uno realmente puede explorar la zona limítrofe entre la conciencia y la realidad, ¿no? Donde termina la parte interna y donde comienza la parte externa. Entonces, a través de toda esta extraña lógica que de pronto toma la psique humana, encontrarse en estados expandidos de conciencia, gracias a esta extraña lógica es posible surfear o navegar o empezar a cartografiar en qué punto comienza la realidad externa y en qué punto termina la realidad interna, es decir, la conciencia. Y a partir de estas interacciones uno puede empezar a hacerse esas preguntas y quizá estudiar y cartografiar mejor los potenciales estados e hipótesis como esta, ¿no? Como el hecho de tratar de averiguar si nuestra realidad es una realidad simulada, ¿no? Porque, por ejemplo, han habido cosas súper interesantes. Hay una periodista llamada Linda Moulton Howe que entrevistó a un tipo norteamericano que viaja a Bolivia, en Sudamérica, y tiene una experiencia chamánica con sacerdotes del lugar, unas ruinas arqueológicas en Bolivia que se llaman, si no recuerdo mal, Aramumuru, así se llama el lugar. Y este tipo lleva a cabo un ritual con los sacerdotes, con los chamanes, y delante de su esposa y delante de un chamán, pues se desmaterializa, desaparece ante ellos. Como repito, esto fue documentado por una periodista, ¿no? Por esta señora Linda Moulton. Y este tipo desaparece y él cuenta después que cuando abre los ojos ya no está sobre sobre la tierra, sobre el campo en Bolivia, sino que aparece adentro de una especie de cámara, de habitación color blanco, y empieza a hablar con unos seres, con unas entidades que se encontraban ahí presentes, y estos seres se asustan, se sorprenden por el hecho de que él esté ahí, y le avisan y le dicen: oye, tú has salido de tu universo, y esto, aquí donde estamos ahora, este es el sustrato, o más bien el universo que ha creado a tu universo, ¿no? Y nosotros hemos creado, somos como, estos seres eran una especie de científicos de laboratorio que acababan de crear, según esta historia, acababan de crear pocos minutos antes nuestro propio universo. Entonces este tipo les dice: no, lo que ustedes me dicen no puede ser posible, nuestro universo tiene cientos de miles de millones de años, no se creó ayer, como ustedes están diciendo, y esos tipos se agarran y le dicen: oye, no, pero es que, a ver, el tiempo fluye diferente de acuerdo al espacio, el tiempo no fluye igual dentro de tu universo que hemos creado y que está contenido en una especie de computadora en este universo, a la manera en la que el universo va a correr en el nuestro, ¿no? Entonces, es un tema fascinante porque pone otra vez sobre la mesa la idea de que nuestro universo sea producto de una creación.
Ahora, la única diferencia de esto con la religión es que mientras que la religión hablaba en un lenguaje altamente simbólico, ¿no? Dios crea el mundo en 7 días, bla, 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 bla. Aquí estamos viendo básicamente la misma analogía, pero en un lenguaje cibernético, en un lenguaje computarizado, lo cual podría trasladar la idea de Dios como un matemático o un programador, esencialmente, ¿no? Que no es muy diferente a lo que culturas como los gnósticos hablaban, por ejemplo, al respecto, ¿no? Y de hecho, en muchas experiencias con estados expandidos de conciencia puedes llegar a contactar o a interactuar con ciertas entidades cuyo arquetipo o cuya característica esencial parece ser la de matemáticos, la de científicos, la de programadores. Y por eso, digamos que esta idea de la teoría de la simulación se le puede entrar desde muchos lados. Se le puede entrar desde la filosofía, se le puede entrar desde la ciencia, desde las matemáticas, desde la física, pero también se le puede entrar, digamos, desde la psiconáutica y desde ciertos acercamientos o aproximaciones experienciales que denotan la capacidad o la probabilidad de que nuestro universo fuese generado por computadora. Ajá. Mira, yo le doy muchas vueltas a la cabeza y, bueno, quizás igual he tenido mucho tiempo para aburrirme, no lo sé. El tema es que, tal como tú has dicho antes, la ciencia se centra en lo tangible, digamos, ¿no? Pues en lo que es lo material, lo tangible Y si te fijas, hay una parte de la teoría de cuerdas, no estoy seguro si es la teoría de cuerdas, porque tampoco soy físico cuántico ni nada de esto, pero sí que hay una parte que dice como que está todo formado la materia está formada de partes más pequeñas, que todo es como infinitamente grande e infinitamente pequeño. Fíjate como que la estructura del sistema solar parece un átomo, la estructura de un átomo, que es lo que nos han contado. Entonces, si te pones a pensar aquí, dices, oh, quizás es que la parte más mental, la parte que no toca la ciencia, que es la que estamos hablando ahora, de que es una realidad generada, pues también sea infinitamente grande y pequeña, y que en realidad yo lo que pienso es que la parte material solo existe dentro de esa programación, que es la que vivimos. ¿Entiendes? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Dónde quiero colocarlo? Como que todo forma parte de esa programación y que lo podemos, ¿sabes? Y que todo eso se repite de forma infinita. Sí, no, e incluso claro, sí, se repite de forma infinita, lo cual te está hablando sobre patrones y sobre escalas y sobre una programación que considera el tamaño y las escalas, pero que no crea información cada vez que hay un plano nuevo, sino que es el mismo patrón y se repite a diferentes escalas, ¿no? Que es más o menos como lo que nos muestran, por ejemplo, los fractales, o lo que nos muestra la holografía, ¿no? Que notamos el mismo patrón circular que puede llegar a tener una galaxia, es el mismo patrón circular que vemos en los reportes de meteorología cuando vemos un huracán, pero también si nos damos cuenta en la palma de nuestra mano tenemos también el mismo patrón. Entonces empezamos a ver reflejados el mismo patrón a diferentes escalas, a diferentes tamaños. Y eso es muy bonito, pero no deja de ser simbólico. Hay incluso cosas todavía más fuertes al respecto, como el hecho de que, por ejemplo, ha habido un físico de New Jersey, me parece que se llama Jim Gates, que ha hecho una investigación donde este tipo ha descubierto que básicamente en la naturaleza subatómica de la realidad, es decir, estudiando el universo cuántico, se han encontrado algoritmos, es decir, fórmulas matemáticas que responden a las mismas fórmulas o a los algoritmos o a los mismos modos que utilizan las computadoras. Por ejemplo, se ha descubierto la existencia de algo que le llaman Quantum Error Correcting Code, código cuántico de corrección de errores, que se encuentra tanto
en la naturaleza subatómica de la realidad, es decir, es un código que se podría argumentar que está impreso en un nivel que subyace al propio átomo. Ese mismo código es un código matemático que también utilizan las computadoras. Es un código que se utiliza prácticamente en toda la era del Internet. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo código que desarrolla un ingeniero en sistemas en Silicon Valley en el siglo XXI también se encuentre dentro de la naturaleza atómica, ¿no? Quizá una potencial respuesta es que si vivimos dentro de una simulación y esta simulación ha sido creada por una especie de matemático programador, este matemático programador habría quizá de imprimirle a su creación esta misma cualidad o esta misma direccionalidad para que su propia creación también cree simulaciones, que es de lo que llevamos ya un ratito hablando aquí mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, para los gnósticos era la idea de la chispa divina, ¿no? Los gnósticos decían que el demiurgo, es decir, el falso creador, el falso programador de la realidad, le imprime a sus creaciones, es decir, a nosotros, una chispa divina que también nos da esta capacidad de convertirnos en seres creadores, ¿no? Esto podemos verlo, sí, por un lado biologicista, diciendo, claro, los seres humanos pueden crear más seres humanos, pero también podemos verlo desde un punto de vista trascendente, en el sentido de que somos capaces de crear todas estas realidades y todos estos otros universos, no únicamente de manera metafórica, como algo que creamos el imaginario, los libros, las historias, los cuentos que creamos como civilización, sino que quizá también esto explicaría por qué un matemático de Silicon Valley en el siglo XXI está imprimiéndole al código de programación de su software el mismo lenguaje algebraico que tiene la estructura de la realidad impresa debajo del nivel atómico. ¡Wow! Espectacular. Espectacular. Bueno, para terminar, Ibra, que no te quiero quitar más tiempo, ¿podrías, si tú quieres, contar alguna experiencia propia que has tenido? ¿Alguna experiencia propia que digas, esto fue increíble? Bueno, hay muchas cosas que podría mencionar, ¿no? Una de las, si no es que quizá la más trascendente, fue una que compartí hace algunos meses en un podcast que se volvió viral en México y en varias partes de Latinoamérica, donde básicamente es una historia en donde un teléfono celular muy misteriosamente empezó a mandarnos mensajes a un amigo y a mí, y cuando empezamos a analizar con más detalle la situación nos dimos cuenta de que básicamente muchas de las cosas que nosotros habíamos estado hablando posteriormente se manifiestan durante esta experiencia, y que para colmo esta experiencia estaba ocurriendo exactamente 6 años después de una experiencia que con la que guarda mucha similitud, en el sentido de que 6 años antes habíamos tenido también una experiencia que involucraba un comportamiento extraño por parte de un teléfono celular. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy fuerte y muy loca, pero digamos que compartirla a detalle llevaría mucho tiempo. Pero sí puedo compartir otras que quizás sean más no menos importantes, pero sí quizá más fáciles de transmitir con poco tiempo. Por ejemplo, una de mis primeras experiencias con dimetiltriptamina, esta molécula de la que estábamos hablando antes, básicamente me sirvió como un shock ontológico autoinducido, en el sentido de que transformé totalmente mi percepción de la realidad de una visión más materialista a algo mucho más abierto a contemplar otras formas de realidades, porque en esa experiencia en cuestión fumamos esta molécula, esta sustancia, y casi instantáneamente entraron entidades a la habitación donde me encontraba con mis amigos que me acompañaban en ese momento. Y estas entidades, como si no fuera suficiente, digamos, asumiendo que hubieran sido alucinaciones, como no fuera suficiente que mi mente creara una alucinación,
Pues no, además estas entidades o estas alucinaciones, como querramos verlas, me mostraron tecnología, ¿no? O sea, me mostraron aparatos tecnológicos que tenían, ¿no? Entonces, además estos aparatos era muy loco porque eran como si fuesen linternas, como una linterna que se estaba sosteniendo por una agarradera, digamos, pero dentro de esta linterna había una especie de material que parecía plasma, ¿no? Una especie de Flubber. ¿Recuerdas la película de Flubber? Sí, como una especie de material plasmático que se está moviendo para todos lados, ¿no? Entonces, estos seres lo que hacían era hablar, pronunciaban algo y de acuerdo a lo que pronunciaban, era la forma que tomaba el contenido que estaba adentro, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante porque justo yo venía de estar estudiando todas estas disciplinas mágicas que hablan acerca de cómo la realidad puede responder a la palabra, ¿no? A través de la magia. Y me pareció muy, muy llamativo encontrarme con un ejemplo en tiempo real, tridimensional, en donde entidades que a priori uno podría decir son simples alucinaciones, producto de la interacción de la droga con el cerebro, pues no, en realidad terminan mostrando una cierta forma de tecnología que además resulta estar acorde o en la línea de las mismas cuestiones que uno viene investigando. Entonces, son definitivamente experiencias fuertes y transformadoras. Espectacular, Ibra. Pues bueno, para terminar, Ibra, si quieres, danos tus redes de contacto, si tienes pues tu canal de YouTube. Sé que tienes un podcast que se llama Mindsurf, Surfeando la Mente, que bueno, no sé si aún lo sigues haciendo o no, pero bueno, danos un poco tus redes de contacto para que la gente te pueda seguir. Claro, sí. Conducimos este podcast. El canal es Mindsurf y el podcast en sí se llama Transformaciones de la Conciencia. Pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify, aunque en Spotify no están todos los últimos episodios, pero en YouTube sí. Tenemos 49 episodios hasta el momento. Ya llevamos al menos 3 años haciéndolo. No con la frecuencia y regularidad que quisiera. Pero bueno, en el interín también en ese mismo canal de Mindsurf en YouTube pueden encontrar muchísimos videos, conferencias, charlas, congresos que hemos hecho con muchos otros invitados e investigadores de estos temas. Y también si alguien quiere un contacto un poco más personal, también estoy en las redes de siempre, ¿no? Facebook, Instagram, como Ibra Gabriel o Ibra IBRAH KEDAB alta AR, Ibra Kedabar. Okay. Entonces, si ponen Ibra Gabriel en cualquiera de los buscadores, seguro ahí les aparece. Genial. Pues Ibra, mil gracias por tu tiempo, repito, ha sido un placer y nada, espero que pronto podamos volver a hablar o hablar de estos temas. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias. Claro que sí, encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.